Cordial saludo. El día de hoy los invito a conocer todo el proceso de certificación de normas internacionales de información financiera con el ATCA. Los aspectos que vamos a desarrollar el día de hoy tienen que ver con qué es la certificación ATCA, cuáles son sus ventajas, qué es certificarse con el ATCA, el convenio que logró firmar Uniasturias con el Instituto Nacional de Contadores Públicos, cómo nos preparamos para esa certificación, algunos tips que vamos a manejar, cosas interesantes, puntos interesantes que vamos a tener en cuenta a la hora de poder certificarnos a nivel internacional. El procedimiento de inscripción que tenemos con Uniasturias. Bien, primero de todo tenemos que saber qué es el ATCA. Entonces, el ATCA es la Asociación de Contadores Públicos Colegiados, por sus siglas en inglés, que es una organización a nivel internacional que tiene sede en Londres. Nos permite certificarnos a nivel internacional y cualificarnos en el área contable. Asimismo, nos va a permitir tener una actitud ética y profesional en el desarrollo de nuestra profesión como contadores públicos. Cubre más de 180 países, cuenta con 219.000 miembros y 527.000 estudiantes que ya están inscritos y que sean certificados y que son estudiantes que son muy buscados por organismos internacionales, por empresas internacionales. Bien, ¿qué ventajas tenemos? Entonces, muchísimas, pero entre ellas les traje unas. La primera tiene que ver con los marcos normativos vigentes hoy en día en Colombia. Eso es una ventaja supremamente importante porque nos va a permitir mantener esa actualización constante en las normas internacionales de información financiera. Permite cualificarse a nivel internacional, supremamente importante. Un contador certificado a nivel internacional, un profesional certificado a nivel internacional, es un profesional que tiene una ventaja competitiva frente a otros profesionales. Permite generar confianza en los clientes, supremamente importante hoy en día. Generar confianza sostenida con los clientes. Incrementar obviamente la competitividad y la diligencia profesional, supremamente importante para cumplir con las normas internacionales de control de calidad de la profesión. Incrementar obviamente la reputación profesional, nuestro goodwill, nuestra imagen ante el cliente se ve obviamente favorecida con una certificación internacional porque nos va a permitir mostrar esas competencias profesionales que tenemos. Bien, el convenio pues, nos permite disfrutar mejores precios para la certificación, nos va a permitir también la facilidad en el proceso de trámite de inscripción. ¿Cómo nos debemos preparar? Entonces, muy sencillamente voy a explicar unos puntos que son claves a la hora de realizar el certificado o la preparación del certificado con el ATCA. Entonces, podemos acceder a la plataforma desde cualquier parte del mundo, tener conexión a internet, obviamente tener conexión a internet. El examen está compuesto por 25 preguntas NIF, las cuales deben ser respondidas máximo en 60 minutos. Estamos hablando de 2.6 minutos por pregunta. Pero si tenemos una buena comprensión y nos hemos preparado muy bien, no vamos a tener problemas, nos va a sobrar tiempo para hacer toda la revisión y verificación de las preguntas que hayamos dejado pendientes, porque podemos dejar preguntas pendientes. Tiene 3 intentos de realizar el examen. El periodo de activación del PIN para poder acceder al examen es de 6 meses. Eso no quiere decir que si hoy presentaste el examen, no lograste pasar en el primer intento, lo vayas a presentar en 6 meses. No, la idea es que lo hagas lo más reciente, a los 3, 4 días o al mes, pero digamos que el PIN nos permite tener un espacio de 6 meses. Bien, pero la idea no es irnos solo 6 meses, simplemente que les quiero aclarar que tenemos 6 meses para realizarlo, pero es mejor hacerlo fresco. Y normalmente, si estamos bien preparados, nuestro examen lo vamos a presentar concentrados y seguramente vamos a pasar en el primer intento. El examen es en español. Logramos certificarnos con el 51%, quiere decir que con 13 preguntas, por eso es supremamente corto, porque son 25 preguntas, de las 25 con las 13 que logremos ya tenemos la certificación que corresponde al 51%, y vuelvo y les digo, es un tema de estar concentrado y haber repasado muy bien el tema, y pues por cuenta de nosotros ustedes van a estar muy bien preparados de tal manera que puedan presentar su examen sin ningún problema. En caso de aprobación, pues vas a recibir el PDF, el certificado al correo que hayas registrado,
y vas a poder ya tener inmediatamente tu certificado para que empieces a colocarlo en tu hoja de vida y para demostrar que efectivamente tienes las competencias profesionales en manejo de normas internacionales de información financiera. Bien, ¿cuáles son los módulos que contiene el examen? Son 9 módulos, de los cuales les traje aquí alguna presentación de cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con la naturaleza y las operaciones del IASB. Ahí vamos a encontrar todas las normas existentes, cómo está el manejo conceptual de las normas internacionales. El módulo 2 que habla de la aplicación de las NIF en el mundo. Supremamente importante aquí tener el tema, muy claro el tema de la cronología, el volumen de información que se tiene en el manejo de las normas internacionales, su estructura, todo el tema de la utilización de las NIF, como se dice, en el mundo. En el módulo 3 vamos a tener una el tema de presentación y ganancias. Aquí vamos a encontrar todo el manejo que tiene que ver con los ingresos procedentes de contratos con los clientes. Vamos a poder también encontrar ahí políticas contables. En el módulo 4, que es el módulo de contabilización de activos pasivos, que está dividido en dos partes, en el módulo 5, que es la parte 2, y en el módulo 1. El módulo 1 básicamente comprende todo el tema de medición razonable, instrumentos financieros. En el módulo 2, la parte 2, vamos a encontrar todo el tema de provisiones de activos, la NI 37, vamos a poder ver acá. En el módulo 6, que nos habla de contabilidad de grupos, vamos a poder entender cómo es la contabilidad, cómo podemos consolidar estados financieros, la preparación de la consolidación de estados financieros individuales y demás. Entonces, en esta vamos a poder ver todo el tema de combinación de empresas, la NIF 27, estados financieros, la NIF 11. Bueno, cada una de ellas vamos a poderlas ver acá. En las normas, en el módulo 7, por ejemplo, vamos a encontrar todo el tema de revelaciones. Supremamente importante entender que hoy en día tenemos que no solamente los estados financieros son cuantitativos, sino que tenemos que tener unas revelaciones, una información narrativa, explicativa de esos estados financieros, y este módulo nos va a permitir realizar un trabajo muy, muy detallado en ese sentido y poder entregar unos estados supremamente fiables a los grupos de interés. Bien, en la NIF 8, vamos a tener la oportunidad de conocer las principales diferencias que se tienen en los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Reino Unido, ¿cierto? Y los principios generalmente aceptados en Estados Unidos. Entonces vamos a poder hacer esa comparación, esa revisión, seguramente vamos a compararla con el modelo nuestro, con la adaptación de las normas internacionales en Colombia bajo la ley 1314, y vamos a mirar nuevamente cómo están compuestos los nuevos marcos normativos en Colombia versus cómo está la norma internacional. Entonces es un tema muy interesante porque vamos a poder tener un bagaje muy amplio en todas las normas internacionales de información financiera. Y otra ventaja que vamos a tener, obviamente, es que vamos a estar en el módulo 9, que es donde está todo el tema de las modificaciones y las actualizaciones, pues vamos a poder tener de primera mano esa información de los últimos cambios que hemos tenido a nivel mundial de las normas internacionales. Entonces, les quería traer en esta presentación cómo está compuesto los módulos y cómo cada uno de estos módulos nos va a permitir adquirir esas competencias para poder presentar el examen sin ningún inconveniente. Igualmente les traje algunos simulacros de cómo salen preguntas ya directamente con el ADCA. Entonces, para ello es supremamente importante tener a la mano, perdón, me devuelvo acá un poquito, tener a la mano un listado de las NIF. Entonces, por ejemplo, esta pregunta nos dice, los cambios en la política contable surge de cuáles de los dos, mire, cuáles de los dos siguientes afirmaciones. Entonces es importante tener cuál de esas 4 preguntas, bueno, tenemos que escoger 2, cuál de esas 2 son las que se ajustan a la NIF 8, ¿cierto? Y esa NIF 8 que nos está hablando de todo el manejo de las políticas contables, entonces de los requerimientos de una nueva norma
o un cambio voluntario a las políticas más relevantes y confiables, un cambio voluntario a una política más favorable o la adopción de una nueva política para dar cuenta de las nuevas operaciones. Entonces es muy importante tener a la mano el listado de todas las NIF, de tal manera que cuando vayamos revisando cada una de estas preguntas, la vayamos asociando a una de las NIF para poder contestar nuestro examen. No es un tema de memorizar, es un tema de análisis, de interpretación que debemos de tener de las normas. Otro de los ejemplos que les traje, por ejemplo, es este, ¿cierto? Aquí nos preguntan, ¿cuál de los siguientes conceptos no se toma en cuenta para determinar la moneda funcional de una entidad? Entonces, importante tener ahí a la mano la NIF 21, que nos habla de variación de las tasas de cambio, y podemos ya empezar a revisar cuál debe esta ser la respuesta correcta. Bien, entonces, importantísimo tener siempre a la mano la NIF 21 para el caso de esta pregunta. Esta es la pregunta 14. Las preguntas son obviamente no aleatorias, no van a ser iguales. Si dos personas están presentando el examen, seguramente no, hay preguntas que no van a ser iguales para ninguno de los dos. Entonces, simplemente hay que tener presente que es un tema individual que me puedo apoyar, obviamente, todo el material que haya revisado o haya preparado para hacer la presentación de cada una de las preguntas. Entonces, importante tener la NIF, el listado de la NIF a la mano. Bien, acá hay otra pregunta, por ejemplo, una entidad cuenta con los siguientes activos: una cuenta por cobrar, una inversión en una acción preferida, preferiblemente convertible, un activo consistente en préstamos cuya tasa de interés varía de acuerdo con el nivel de una tasa de préstamo externa observable, ¿cierto? Entonces acá miramos que están hablando del costo de la deuda. ¿Cuál de los activos financieros resulta atractivo o es un activo básico? Entonces aquí tenemos que revisar si A o B, ¿cierto? ¿Cuál de estos tres? Mire que solamente tenemos A, B y C. Entonces, ¿cuál de estos tres es la respuesta correcta? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tener en cuenta la NIF 9 de instrumentos financieros. Tenerla muy bien leída, comprendida, interpretada para poder dar respuesta a este tipo de preguntas. Es un tema de comprensión de lectura, como les voy a afirmar mucho más adelante. Bien. Entonces, ¿cómo nos debemos preparar? Revisando cada una de las preguntas de la mejor manera, ¿cierto? Como les decía, es un tema de comprensión lectora, revisar muy bien cada una de las cuestiones que nos hacen, mirar cuál de las preguntas, empezar a evacuar cuál pregunta se sale digamos, del objetivo del enunciado, y luego sí ya empezamos a revisar cuál es la pregunta que realmente debemos responder. ¿Qué ventaja también tenemos? Es que si hay preguntas, por ejemplo, que tienen que ver con operaciones matemáticas, esas preguntas las vamos a poder dejar en revisión. Entonces, la dejamos en revisión porque seguramente vamos mirando qué preguntas en términos teóricos podemos responder fácilmente, que ya por el bagaje, por la preparación que hemos tenido, las podemos responder y tenemos la total certeza para ello. Entonces, evacuamos las preguntas que nos quedan fáciles de contestar, y las que de pronto tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo, las podemos dejar, o que tenemos dudas también, las podemos dejar como preguntas para revisión. Importantísimo, eso sí, cuando ya terminemos, ir a revisar. Mire que acá en este pantallazo les estoy mostrando, perdón, me devuelvo un momento. En este pantallazo les estoy mostrando que él me está informando que tengo unas preguntas en revisión. Entonces tengo que ir a mirar esa pregunta, revisarla y contestarla como es, y ahí sí enviarla. ¿Por qué? Porque si las dejo en revisión, el sistema no me las va a contar. Entonces tengo que darle que efectivamente la pregunta ya queda contestada, que queda finalizada. Y por ello, entonces, antes de enviar todo y salirse, debemos de revisar que no tengamos ninguna pregunta pendiente, que las 25 preguntas estén totalmente contestadas, que ya no tengamos ninguna pregunta pendiente. Y otro tema importantísimo es el tiempo. Tenemos 1 hora, o sea, 60 minutos,
el sistema le va mostrando ahí el conteo. Traten de no mirarlo porque se empieza uno a asustar que se le va a pasar el tiempo, pero sí tener como un cronómetro, un reloj en otro lado donde podamos estar revisando el tiempo para no estar mirando tanto el de acá de la plataforma, sino que estemos pendientes de contestar las 25 preguntas de la mejor manera y hacer la revisión y ahí sí ya le damos enviar. Algunas estrategias importantes es dejar los ejercicios, pues las preguntas que tienen ejercicios para lo último y, como les decía, tener muy en cuenta el tiempo. Evacuar las preguntas que yo vea que en la primera lectura digo, esta es porque yo ya tengo certeza de su respuesta, entonces esas las vamos evacuando y las que tengo dudas pues las podemos dejar como pendientes, pero le hacemos la revisión para así luego ya dar la contestación final. Bien, y ¿cuál es el procedimiento entonces para que nos certifiquemos? Informarnos al correo de servicio al estudiante @asturias.edu.co el deseo de presentar el examen de certificación internacional, ¿cierto? Al email que nos haya registrado o el email te vamos a enviar un instructivo con el paso a paso que debes de tener presente durante el proceso. Luego te vamos a enviar entonces a ese email, a ese correo, te vamos a enviar el formulario del Instituto Nacional de Contadores Públicos, ¿cierto? Para que lo diligencies. Luego te informamos el valor a cancelar del examen y la forma de pago. Bien, todo eso te lo vamos a enviar a tu correo. Una vez verificado el pago, tenemos nosotros máximo 3 días, estoy hablando de fecha máxima, puede ser muchísimo antes, te vamos a enviar el voucher y el PIN electrónico con su respectivo instructivo para que ingreses al ATCA y realices tu examen de certificación. Entonces, estos pasos que les estoy mostrando acá, este procedimiento, nosotros vamos a estar muy pendientes de que ustedes tengan toda la información para poder obtener el PIN y poder presentar el examen. Bien, ya teniendo el PIN, el procedimiento de entrar a la página, que también lo quisimos traer acá para tener una mejor comprensión a la hora de ingresar a la página del ATCA. Entonces, con el PIN vamos a poder colocar aquí los datos. Importantísimo también, coloquen el nombre completo bien, con comas, puntos, todo, o sea, en mayúsculas. Traten de revisar muy bien que los datos personales estén correctos porque como digitemos la información, así nos va a salir el certificado. Por ello es necesario que revisemos muy bien nuestros nombres completos, son apellidos, tal cual como va a quedar el certificado. Así como se digite va a salir el certificado. Entonces, una buena revisión para que no nos va a generar un certificado erróneo con datos personales. Bien, entonces aquí están los datos para digitar la identificación y el PIN y ya poder ingresar a presentar el examen. Entonces ya cuando hacemos este proceso debemos de tener todas nuestras herramientas listas, nuestro listado de NIF, bien preparados, concentrados en un sitio donde no tengamos mucho ruido ni nada para estar totalmente concentrados en la información que nos va a pedir el examen. Bien, básicamente estos apuntes les queríamos traer para efectos de la certificación internacional con el Instituto Nacional de Contadores Públicos, UniAsturias y obviamente el ATCA, que es el organismo internacional que nos certifica en NIF a nivel internacional. Entonces, bienvenidos, muchas gracias y espero que les haya quedado muy claro todo el procedimiento.